Muy buenas tardes a todos y gracias por escucharnos. El día de hoy les voy a presentar mi propuesta presupuestaria, pero primero una actualización sobre COVID-19 en Carolina del Norte. A partir de hoy tenemos 158.985 casos confirmados por laboratorio, 1.244 nuevos casos reportados desde ayer, 1.004 personas en el hospital y tristemente 2.606 personas que han fallecido. Estas muertes son trágicas e incluso todos los días que afrontamos este virus, pienso en las familias que están sufriendo. Nuestros indicadores claves y nuestras cifras sobre COVID-19 continúan estabilizándose y para continuar mejorando necesitamos que las personas de Carolina del Norte sigan las 3 M's, usar una mascarilla sobre la nariz y boca, mantenerse 6 pies de distancia y lavarse las manos. El tiempo de espera de los resultados es menor ahora. Así que, si usted necesita una prueba, adelante, vaya y hágasela. El sitio web del Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene una lista de sitios donde se pueden hacer las pruebas gratuitamente en todo el estado. A partir de hoy, el portal del sitio web de DHHS va a mostrar el tiempo promedio de respuesta de resultados para que la gente sepa de antemano cuánto tiempo se tardarán en saber su resultado. COVID-19 ha afectado cada esquina del estado, incluso nuestras necesidades presupuestarias. Para muchas familias también ha cambiado sus prioridades. El día de hoy compartiré con ustedes un presupuesto que yo recomiendo que servirá de apoyo para una Carolina del Norte determinada. Esta propuesta de presupuesto acepta los desafíos de hoy contemplando la promesa de mañana. Debemos elevar y afrontar la respuesta a la pandemia y enfocarnos en maneras de superar esta crisis con mayor fortaleza que antes. Este presupuesto incluye recomendaciones para invertir el resto de nuestros fondos federales para coronavirus, para luchar contra la pandemia y ayudar con el estrés que está causando. El presupuesto también establece un plan para usar los fondos estatales de manera responsable y apoyar una visión de Carolina del Norte que será aún mejor después de la crisis. Esta pandemia no ha escondido nuestras debilidades, más bien las ha expuesto. Es bueno que nuestro estado tiene más de 900 millones de dólares en fondos de alivio para el coronavirus, para poder atacar este virus y de frente nuestras debilidades. Propongo 175 millones de dólares para servicios críticos de salud pública. Este dinero se invertiría en hacer pruebas, rastreo, prevención, apoyo de salud mental y en aumentar el acceso y la ayuda a las comunidades desatendidas. También ampliaría los servicios de ayuda infantil y brindaría asistencia para las personas mayores. Durante mucho tiempo, la salud pública no ha recibido los recursos que necesita. Es un problema tan obvio en estos momentos. También propongo 49 millones más para acumular una reserva de equipo de protección personal para garantizar que siempre estemos preparados. De entre las secuelas de COVID-19, tal vez lo que más ha cambiado son las escuelas. Mi presupuesto propone 132 millones para las escuelas de kinder a 12º grado para que podamos continuar educando a nuestros niños eficazmente en estos momentos difíciles. Este presupuesto apoyaría a los alumnos con riesgo, más personas se conectarían a la tecnología y brindaría equipo de protección personal para proteger a los alumnos y los maestros. También hay fondos adicionales para los colegios y las universidades. Ya sea que se trate de alumnos o de dueños de pequeños negocios, el acceso a una red rápida y confiable de Internet nunca ha sido tan importante como ahora. Propongo una inversión de 50 millones de dólares como inversión para ampliar el acceso a esta infraestructura vital, además de las decenas de millones que ya estamos invirtiendo para aumentar el acceso. La innovación en Carolina del Norte, en compañías grandes y pequeñas, continuará impulsando nuestra economía en estos momentos difíciles. Mi propuesta incluye 27.5 millones de dólares para un programa de apoyo para pequeños negocios, para que puedan pagar el arrendamiento, la hipoteca y servicios públicos.
y otros 18 millones de dólares para apoyar negocios subutilizados históricamente que sabemos que se han hecho a un lado muchas veces. Al ayudar a que nuestros pequeños negocios sobrevivan y prosperen, hará que nuestras economías locales se desarrollen y más personas tengan trabajo. Estos son solo algunos de los sectores en los que recomiendo que se inviertan los fondos federales. Charlie Perrus, el director de presupuesto estatal, nos acompaña hoy y hablará en mayor detalle. Y al final de mi presentación aceptaré preguntas. Sabemos que los estados y los gobiernos locales en todo el país continuarán necesitando ayuda de Washington. Incluso al estar organizando este segmento final de fondos para beneficio de Carolina del Norte, se necesita más y el Congreso y el presidente debe hacer a un lado la política y hacer lo correcto para el país en medio de esta tormenta sin precedentes. Además de los fondos de COVID federales, mi presupuesto delinea una inversión responsable en Carolina del Norte, utilizando fondos estatales, y una propuesta de bonos con los que tendremos un mejor futuro para nuestras familias. Podemos aprovechar las tasas de interés históricamente bajas al aprobar un bono, y he propuesto un bono de infraestructura de atención médica para mejorar los servicios médicos y apoyar el desarrollo de una vacuna en nuestro estado, y un segundo bono de 4.3 mil millones de dólares que se pondrá a votación en el 2021, el cual invertiría en escuelas de educación superior, infraestructura hidráulica y desagüe y vivienda asequible. Un bono como este apoyaría a los negocios en Carolina del Norte y cada uno de estos millones de dólares sostendría o crearía hasta 13 empleos directamente y 28 empleos indirectamente. Esta pandemia nos ha enseñado muchas lecciones y yo sé que muchos padres, por necesidad, se han convertido en asistentes de maestros en casa. Ellos ahora valoran aún más a los maestros. No podemos dejar a los maestros atrás y esperar que ellos guíen a nuestros niños. Hoy propongo un bono de $2,000 para nuestros maestros y directores y un bono de $1,000 para el personal de apoyo escolar. Con excepción de algunos que recibieron un aumento, este año los educadores se quedaron sin aumento. También estoy proponiendo un bono de $1,500 para los empleados de colegios y universidades que no recibieron aumentos. A lo largo de tiempos ordinarios y extraordinarios, a los educadores les pedimos mucho, les confiamos que nos ayuden a formar los líderes de mañana. Pongámosle dinero a esa confianza. La crisis de salud por COVID ha presentado un desafío único. Aquí en Carolina del Norte, de nuevo, nuestros beneficios de desempleo están expuestos a estar en los más bajos del país. El fideicomiso de desempleo está un poco arriba de $3,000 millones. Sin embargo, estamos muy abajo de la lista de estados en cuanto a la cantidad de beneficios y hasta el último lugar en el número de semanas que se pagan. Podemos arreglar esto en tanto que presupuestamos responsablemente. Estoy proponiendo incrementar el máximo beneficio a $500 por semana y extender la duración a 24 semanas. Lo podemos hacer y mantener el fondo por encima de $2,000 millones, en tanto que detenemos el aumento automático de costos a los negocios. Y recuerden que este dinero regresa a nuestras comunidades locales, apoyando a los negocios en cada comunidad. Las personas están sufriendo ahora. La pandemia los ha dejado sin trabajo y con pocas opciones. El ayudar a los desempleados es para lo que tenemos este fondo. Así es de que se ponga a trabajar. Por último, quiero hablar de algo que no le costará al Estado, pero es quizás la decisión más importante que podemos tomar ahora para salvar vidas y proteger la salud de las personas, activar nuestra economía con miles de millones de dólares federales y salvar nuestros hospitales rurales. La expansión de Medicaid en Carolina del Norte es uno de los 2 estados que no ha expandido Medicaid. Hasta en Indiana lo hizo cuando el vicepresidente Mike Pence era el gobernador. Cuando las personas se encuentran sin trabajo, subempleados, sin atención médica,
Tenemos una solución. El expander Medicaid puede ayudar a cientos de miles de personas trabajadoras en este estado a tener atención médica cuando más la necesitan. Piénsenlo así, al estar combatiendo este coronavirus, ¿qué puede ser más importante que asegurarnos de que nuestros vecinos, maestros infantiles, trabajadores de restaurantes y empleados de pequeños negocios y otros puedan tener atención médica? El poder ir a ver a un doctor cuando uno está enfermo no debería de ser un lujo. El atender la salud de las personas durante una pandemia global no debe cuestionarse. Podemos expandir Medicaid ahora si la legislatura está de acuerdo. Aunque debió implementarse hace años, nunca ha habido un mejor momento o mayor necesidad de hacer lo correcto. En tiempos difíciles, los nortecarolinianos hemos demostrado que nos reponemos, pero esto no es casualidad, es porque somos determinados a aguantar lo difícil, ayudarnos unos a otros y no dejar a nadie atrás, determinados a convertir obstáculos en oportunidades. Yo sé que lo podemos hacer y podemos superar este tiempo difícil si tenemos más acceso a la atención de salud, escuelas más sólidas y una economía próspera, y lo haremos porque los norcarolinenses no nos rendimos. Como les dije antes, el director de presupuesto está conmigo, el señor Charlie Perus. Y si quieren darle seguimiento a su presentación, vayan a osbm.nc.gov para obtener los detalles del presupuesto propuesto. También tengo aquí conmigo la secretaria de Salud y Servicios Humanos, la doctora Mandy Cohn, y también el director de Seguridad Pública, Eric Hopes, y el director de Manejo de Emergencias, Mike Sprayberry. Monica McGee y Brian Timpton son nuestros intérpretes de señas, y las intérpretes de español, Jackie y Jasmine Metivier. Antes de cederle el micrófono a Charlie, voy a hacer una pausa para aceptar algunas de sus preguntas en este momento, y sabiendo que tenemos al director Sprayberry y al secretario Hooks, y después tendremos la presentación de Charlie para que nos dé más detalles del presupuesto propuesto. Ok, empezamos con las preguntas y respuestas. Identifíquense ustedes y su organización. Rebeca Martínez, de WUNC. No se escucha. Perdón. Me pregunto acerca del rastreo de contactos. Veo que el número de casos positivos en cuanto a porcentaje ha aumentado en los últimos 2 días. ¿Qué tendencias están apareciendo en el rastreo de contactos? Sé que se ha reportado que en varias universidades hay brotes, pero hay algunas tendencias en cuanto al que el rastreo de contactos esté mostrando. Pudiera ser por reuniones o agrupamiento de personas en iglesias, y que ciertos negocios han abierto, en donde estamos viendo estos picos de aumentos de casos positivos. Respuesta: queremos más pruebas, y sabemos que el rastreo de contactos forma una parte importante de estas pruebas para poder investigar quién se ha contagiado de COVID-19. Como verá en mi presupuesto, hemos invertido bastante dinero en este tema. Le voy a pedir a la doctora Cohen que nos dé una explicación de cuál es la situación actual de las tendencias de rastreo de contactos. Gracias, gobernador. Rebeca, antes de responder tu pregunta, quiero agradecer al gobernador por su liderazgo continuo durante esta crisis de COVID-19, y también agradecerle por su liderazgo en cuanto a la reiteración de la importancia de ampliar Medicaid en este estado. Al ver las tendencias de esta última semana, estamos viendo que hay agrupación de brotes, sobre todo en universidades. Esto está sucediendo fuera de la universidad. Estamos viendo esto en fiestas o en viviendas, están en fraternidades o en hermandades de jóvenes. Estamos viendo agrupamientos, concentración.
y sabemos que cuando los jóvenes viven en grupos unidos, se transmite el COVID con más rapidez. Por lo tanto, hemos estado en comunicación con las universidades para que ellos hagan que los alumnos sigan los códigos de honor y sean responsables de su comportamiento, tanto dentro como fuera de las universidades. Si todos trabajamos juntos con las 3 M's, vamos a poder continuar viendo más estabilidad en las tendencias. Hemos visto en los últimos días que ha habido nuevos casos, pero creo que tenemos más trabajo por hacer para continuar viendo esa estabilización. Ya hablamos del hecho que las tendencias son frágiles y también es el progreso, así que necesitamos continuar vigilando. Gracias. La siguiente, por favor. De seguimiento, Rebeca Martínez, WUNC. Doctora Cohen, yo quería darle seguimiento. ¿Tiene confirmación de los rastreos de contacto de, básicamente, el riesgo que usted citó en cuanto a que se reabran los gimnasios? ¿Sabe usted de gimnasios en este estado que hayan tenido casos positivos? Gracias, Rebeca. Respuesta. Los gimnasios estaban cerrados. Hay ciertos gimnasios que están haciendo actividades en el exterior, pero están muy limitados por COVID, por aquellos que tienen condiciones médicas, y no debe de aparecer en los rastreos de contactos si todo el mundo sigue las reglas, pero seguimos continuando hablando a ver dónde vemos riesgos relacionados con la transmisión viral. Pero recuerda que las actividades en el interior, cuando las personas están juntas por más tiempo, son las cosas que ya sabemos son de mayor riesgo. Si uno está en esas situaciones, cerciórese que lleva la mascarilla puesta cubriendo la nariz y la boca, y no nada más estar separados cuando están en la fila en el supermercado, sino evitar esas reuniones de mucha gente y asegurarse que están lavándose las manos y también utilizando el antibacterial. Gracias. La siguiente pregunta. Vanessa Rufus, WCNC. En Charlotte. Tengo una pregunta sobre las guías de seguridad. Parece ser que ha habido revisiones. Las personas que no tienen síntomas se deben hacer la prueba. ¿Cuál ha sido su reacción a esto, doctora Cohen? Respuesta. Primero, quiero decir que deseamos que más personas se hagan las pruebas. Las personas asintomáticas que crean que hayan estado en contacto, se deben hacer las pruebas. Esto nos da la información que necesitamos para poder establecer rastreo de contactos y permite que las personas sepan si se deben poner en cuarentena para proteger a sus familias y sus amigos. Pero voy a permitir que la doctora Cohen dé más información. Gracias, Vanessa. Sí, la CDC cambió sus guías, pero Carolina del Norte no lo ha hecho. Nosotros seguimos recomendando que las personas se hagan la prueba cuando tienen síntomas o han sido expuestos. También recomendamos que se hagan la prueba si trabajan en entornos que son de mayor riesgo, como trabajar en plantas, agricultura, construcción, servicios alimenticios. Las personas que están en contacto con personas en su trabajo también que se hagan la prueba si creen que se han estado expuestos. La CDC en sus guías ahora permite que los estados decidan. Creo que el cambio que se hizo hoy tal vez refleje el hecho de que en algunos sitios estaban teniendo problemas con las pruebas, pero aquí no estamos teniendo ese problema. Como dijo el gobernador, hemos visto que los resultados a las pruebas ahora se están entregando más rápido y estamos incorporando esa información en el portal de manera que las personas puedan saber exactamente cuánto tiempo se van a tardar en saber sus respuestas. Así que tenemos capacidad, tenemos más de 600 sitios en Carolina del Norte donde las personas se pueden hacer la prueba. Algunos son gratis porque son subvencionados por el Estado. Así que, por favor, verifiquen qué oportunidades existen cerca de donde ustedes viven. Gracias. El hacerse las pruebas es clave para cambiar esta situación. La siguiente, por favor.
Gary Robertson, Associated Press. Y nada más viendo su presupuesto, el que está saliendo, y llevamos 2 años para empezar, llevamos 2 años en el año fiscal y 2 meses. Y está pidiendo muchas cosas que a lo mejor se van a llevar semanas o meses para implementar. Este presupuesto es más como una aspiración en cuanto usted espera que la legislatura le pudiera dar para el 2021. Gary, respuesta. Este es un presupuesto directo mucho más pequeño que cualquier otro presupuesto regular. Yo creo que está reducido a 50 líneas. Es algo que ya saben de esto, muchos de estos programas que vamos a poner dinero, y tenemos más de 900 millones de dólares en dólares federales que necesitamos para cerciorarnos que los distribuyamos, porque hay una fecha límite al final del año para cerciorarnos de que han sido invertidos. Y sabemos que por el presupuesto no hay dinero todavía disponible para hacer cosas que necesitamos hacer en este momento. Así es de que tenemos suficiente tiempo para que vean este presupuesto. Ya lo repasamos con muchos líderes, tanto de los partidos políticos, y nosotros creemos que ahora es el momento para implementar esto. Así es que vamos a hacerlo. Si quieren estar ellos tienen que estar en unos días más, lo pueden hacer, pero yo creo que la gente de Carolina del Norte lo necesitan. La siguiente, por favor. Don Vaughn, The News and Observer. Quisiera ampliar sobre la pregunta de Gary. Todavía no sabemos cuánta flexibilidad hay con los fondos de la ley CARES. ¿Cómo saber si existe total flexibilidad? Y hubo problemas el año pasado con la decisión del gasto con el sueldo de maestros y Medicaid. Tenemos los mismos líderes en ambas cámaras y no han cambiado su postura cuando se negó esto el año pasado. Respuesta. Primero, a diferencia del año pasado, estamos a mitad de una pandemia. Muchas personas han perdido su trabajo y su seguro médico. Ahora es el momento de ampliar Medicaid. Hemos visto que el estado de Oklahoma y el estado de Missouri han adoptado la ampliación de Medicaid. Son pocos los estados que no lo han hecho, y la razón es porque proporciona el seguro médico para las personas del estado. También ayuda a la economía, ayuda a los hospitales rurales y afecta positivamente al seguro privado porque el costo de las primas bajan. Y a mitad de una pandemia lo necesitamos ahora más que nunca. De hecho, estamos teniendo que usar fondos del fondo de coronavirus para tratar salud mental, que por otra parte pudiéramos estar usando dinero de Medicaid para pagar eso. Así que ahora es el momento de hacerlo. Y la razón por la que nos esperamos hasta ahora para tener esta sesión es porque sí queríamos saber qué es lo que iba a hacer el Congreso. Estábamos esperando poder tener más dinero para invertir en luchar contra esta pandemia. Queríamos saber si íbamos a tener suficiente flexibilidad con estos fondos para estos momentos. Todavía no lo sabemos. Y sabemos que la ley ahora exige que invertamos estos fondos antes de que se acabe el año. Así que ahora es el momento de hacerlo. Ay, ¿qué más quisiera que el Congreso y el presidente se hubieran alejado de Washington? Ojalá y se hubiesen quedado ahí hasta que llegaran a un acuerdo sobre compensación de desempleo para ayudar a los estados y los gobiernos locales para poder darles más dinero para pruebas, para equipo de protección personal, pero no lo hicieron. Así que aquí estamos y tenemos que tomar decisiones sobre lo que vamos a hacer con estos 900 millones de dólares y qué vamos a hacer para ayudar a la educación pública, para darle más ayuda de salud médica, de atención médica a las personas. Esto debería ser más fácil.
tenemos que estudiar este momento es muy distinto al año pasado. Sí, estábamos teniendo estos debates de ampliación de Medicaid, pero sucedió esta pandemia y ahora mucha gente está sufriendo y ahora estamos luchando por todos los dólares federales que podamos obtener y aquí los tenemos. Aquí está el dinero para poder ampliar Medicaid y darle seguro médico a las personas, a 600,000 personas en Carolina del Norte, posiblemente más porque muchos de ellos no tienen trabajo. ¿Y qué? ¿No lo van a hacer? No lo entiendo. Yo creo que la gente debe pensar y darle a saber a los legisladores que ahora lo deben hacer. Lo pueden hacer así de fácil, sin ningún dinero adicional del Estado. Es momento en que lo hagan. La siguiente pregunta, por favor. Seguimiento Don Bond de News and Observer. Usted ya habló de las 2 cámaras y no ha habido movimiento en cuanto a la expansión. Y quiero darle un seguimiento a la paga de maestros y las bonificaciones y ver si hay algún compromiso ahí. Respuesta: la última vez que estuvimos aquí hace unos cuantos meses, dieron una bonificación pequeña a los maestros. Desde entonces hemos visto los ingresos y tenemos más ingresos disponibles. Hay que notar que no son aumentos recurrentes, porque nosotros no sabemos cuál va a ser el pronóstico del presupuesto después. Es para las escuelas, apoyo al personal de apoyo, para los empleados de los colegios comunitarios en universitarios, no recibieron nada. Si usted quiere comentar, nosotros sabemos qué tan valiosos son ustedes para crear un futuro y nosotros sabemos que ustedes deben tener una compensación, les debieron de haber dado un incremento y no se los dieron, pero les vamos a dar un bono para mostrarles qué tanto agradecemos y apreciamos que queremos que se quede en el sistema y vamos a mejorar en el futuro. Ahí está quieto el dinero para poder dar bonificaciones ahora y nosotros esperamos que la legislatura va a tomar la decisión para ofrecer apoyo a estos educadores en todo el estado, desde el kindergarten hasta la universidad. La siguiente, por favor. Demani Lewis, WSOC. Esta pregunta es para usted o para la secretaria Cohen. ¿Ha recibido detalles de la CDC o el Departamento de Servicios Humanos en cuanto a por qué han cambiado sus recomendaciones para hacer pruebas? Respuesta: es importante saber que no hemos cambiado nuestras recomendaciones para hacerse pruebas, porque sabemos que es importante que la gente se las haga. Creo que muchas personas están especulando, pero voy a permitir que la doctora Cohen responda. No sé por qué están especulando. Gracias por la pregunta. Creo que la CDC estaba tratando de considerar ciertos sitios en donde la infraestructura de pruebas no estaba tan sólida, pero esa no es la situación aquí en Carolina del Norte. El tiempo de respuesta está mejorando. Estamos dando respuesta más pronto. Tenemos 600 sitios donde se pueden hacer las pruebas las personas. Nos hemos comunicado con la CDC acerca de las palabras que han utilizado y creo que han creado un poco de confusión. Por eso queremos aclarar que nuestras guías en cuanto a pruebas en Carolina del Norte no han cambiado. Gracias. La siguiente, por favor. Michael Highland, CBS 17. Unas cuantas preguntas sobre los beneficios de desempleo. ¿Cuál es la postura del Estado para dar los $300 en cuanto a la orden ejecutiva del presidente Trump? ¿Iba a autorizar el dinero de la ley CARES para poder igualar estos 300? Respuesta: nuestra solicitud ha sido aprobada para los $300 a la semana que viene de la presidencia como orden ejecutiva, viene de FEMA, tenemos que colaborar con ellos y el Departamento del Trabajo y estamos trabajando en que salga este dinero la siguiente semana, que es cuando va a pasar.
y entonces la gente va a recibir dinero acumulado por 3 semanas, más o menos alrededor del 1 de agosto, y esto les va a ayudar mucho, y que estamos dispuestos a hablar con la legislatura sobre los $100 adicionales, pero sé que no nos permiten utilizar la compensación de desempleo, este fondo, para poder dar esos $100. Si es que nosotros tuviéramos que sacar del dinero que nosotros necesitamos para otras cosas. El Congreso y el presidente necesitan regresar a trabajar. Teníamos, esos de los $600 a la semana, y se agregaba al beneficio del Estado, y de repente dejó de pasar porque el Congreso y el presidente no pudieron llegar a un acuerdo. Nosotros tenemos la esperanza de que sí lo van a hacer. Nosotros, para poder dar los $300, tenemos que tener una nueva estructura, y están tratando de que esto salga lo más pronto posible. La siguiente, por favor. Una pregunta de seguimiento de Michael Hyland de CBS 17. Un aumento en el desempleo estatal. ¿Esto es para las personas que actualmente están desempleados o sería aplicado a personas que se desemplean a futuro? Respuesta: esto se aplica a las personas que presentan solicitud de desempleo posteriormente, no sería retroactivo. Nuestro estado, los beneficios de desempleo son muy bajos. 12 semanas es el periodo más corto de tiempo en todo el país. Yo he visto algunas cifras que dicen que si lo duplicamos, incluso si lo duplicamos, todavía estaríamos muy bajos en la clasificación de cuánto dinero reciben los otros estados. Algunos otros dan 26 semanas. Así que pensamos que el beneficio, la cantidad de beneficio tiene que ser mayor a 500. Pero las personas que necesitan seguro de desempleo tienen que hacerlo después de que se apruebe la ley. Sí se aprueba. La siguiente pregunta. Pregunta final para esta porción. Travis Main de WRAL. Y estoy en la desventaja de estar leyendo todos estos documentos de presupuesto. Las cosas que no está saliendo de CRF, ¿cómo va a pagar? Va a ser todas las bonificaciones, etcétera. Puede confirmar que no va a haber ningún cambio al código de impuestos o al incremento de impuestos para hacer esto. Respuesta: este dinero viene del Fondo General que sobró y que es dinero no recurrente, y creemos que es importante asignar este dinero para los salarios de los educadores, y Charlie nos va a dar más detalles sobre este documento presupuestal. Esperen, y a él sí le podrán hacer más preguntas. No va a haber nuevos impuestos sobre esto, y creemos que esta es la cuestión correcta al poner este dinero, este fondo de dinero general, y dárselo a los educadores y a otros que están en la lista. Gracias y ahora le voy a ceder la palabra al director de presupuesto de Carolina del Norte, Charlie Perus, que va a hablar de los detalles y luego aceptará preguntas. Gracias.